Estamos en nuestra serie Él volverá. Estamos hablando de las profecías que anuncian la venida de nuestro Señor. En cualquier momento ya nos vamos, yo ya quiero estar pronto con el Señor. Y vemos el cumplimiento, el análisis y el cumplimiento de las profecías. Hemos estado hablando acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Hoy día vamos a continuar, gracias. Vamos a continuar hablando del arrebatamiento de la iglesia, del Señor. Y vamos a hablar, el tema de hoy es tipologías o pruebas ilustrativas del arrebatamiento. Parece que está muy fuerte, ¿no? Sí. Ah, ahí está. Complicado el pastor de esta iglesia. Tipologías o pruebas ilustrativas del arrebatamiento. Ya le voy a explicar. ¿Qué es lo que es una tipología? Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo ilustrativo sobre algún evento. Eso es una tipología. Es una enseñanza que sirve como modelo para algo que deseamos aclarar o profundizar. Entonces usamos una tipología para que se entienda mejor. También se le llama más comúnmente alegoría. ¿Okay? Entonces de esa forma, a través de estos tipos de ejemplos en la Biblia podemos comprender un poco más otro concepto que se nos quiere enseñar, en este caso, el arrebatamiento. Entonces vamos a hablar de algunos ejemplos, de algunas tipologías que tenemos en la Biblia acerca del arrebatamiento. ¿Qué es lo que es el arrebatamiento? Como lo estudiamos, es el acto en donde Jesús viene por su iglesia. ¿Quiénes son sus iglesias? Nosotros somos su iglesia. Y el Señor vendrá a buscarnos, ¿verdad? Y cuando Él venga, en cualquier momento, cuando Él aparezca en las nubes, sonará la trompeta, ¿verdad? Y todos aquellos que tengamos su Espíritu en nuestras vidas, o sea, por haber recibido a Cristo por medio de la fe, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en ese momento nos vamos con el Señor. ¿Ok? Entonces es importante porque debemos estar preparados, listos, atentos para cuando el Señor venga. Entonces, tipologías, como en los días de Noé. Vamos a hablar que Noé y lo que sucedió en los días de Noé es una tipología, de alguna manera nos muestra el arrebatamiento a través de la historia. ¿Qué es lo que es? ¿Qué se recuerdan si yo les digo, por ejemplo, Noé? El arca, ¿verdad? El arca de Noé. Todos caben y tú también. Bueno, es una canción que los niños cantan, ¿no? En el arca de Noé, todos caben y tú también. Siempre yo he dicho que esta historia de niños es una historia trágica, ¿verdad? Es una historia bastante macabra. ¿Por qué los niños? Por los animalitos, ¿verdad? Y bueno, vemos el plan de Dios de salvar, pero detrás de eso es como una especie de bomba atómica sobre la humanidad, en donde se aniquiló Dios toda la raza humana, dejando solamente sobrevivientes a Noé, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Cuántos en total? 8 personas, imagínense. ¿Dónde hay 8 personas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta Solange, 8. Se salvó. Imagínense, 8 personas. Ya vamos a contar de atrás también. Ya mejor que no, porque si no después se sienten ustedes ahí que el Señor les está hablando, ¿no? Bueno, los días previos al diluvio, en los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos de Noé, son la primera ilustración clara, de alguna forma, de lo que serán los días en que el Señor retorne a la tierra, ¿verdad? Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque el hombre se portaba mal, ¿no? Entonces dice Dios, no va a contender mi espíritu, el espíritu de Dios, con el hombre para siempre. Porque ciertamente Él es carne. ¿Quién? Nosotros somos carne, ¿no? Más sus días serán 120 años. Entonces Dios
ha determinado que sean máximo, ¿verdad?, 120 años en la vida del hombre. Y por ahí hay algunas personas que han llegado cercano a eso, ¿verdad? Pero esa es como la edad, ¿no?, que Dios ha establecido. Dios concedió 120 años entonces de plazo para cada ser humano, para la humanidad, para que en este plazo que tenga de vida, algunos por supuesto vivirán mucho menos, ¿verdad? Yo no quisiera vivir 120 años, pero tenemos ese plazo, ¿verdad?, que Dios ha establecido para la vida del hombre, para que en algún momento de su vida puedas reconocer tu pecado, tu maldad, arrepentirte, ¿verdad? O sea, es un plazo justo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? 120 años también, ¿verdad? Y durante esos 120 años estuvo predicando la palabra de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento, pero la gente no quiso escuchar. O sea, no crean que fue un aviso como cuando nos ponen acá el contenedor de la basura para los cachureros, ¿no?, que tú te enteras y ya lo sacaron, ¿no? O sea, no alcanzaste a reaccionar para llevar tus cosas, ¿no? Sino que es un tiempo bastante considerable que Dios le da al ser humano para que en algún momento de su vida se pueda encontrar con Él. ¿Ok? Entonces la humanidad pre-diluviana, o sea, previas al diluvio, llegaron a colmar la paciencia del Señor. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir 8, dice acá, fueron salvadas por agua. Interesante, ¿no? Un grupo de personas que desobedecieron, que colmaron la paciencia de Dios. Vamos a leer este mismo pasaje. No sé si tenemos la TLA, Marquito. ¿La tenemos? Ok. Primera de Pedro 3:20, en la traducción al lenguaje actual, dice: eran los espíritus de los desobedientes a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas a un lugar seguro. Ahora, créanme ustedes que no era fácil, ¿no? No fue un viaje fácil. En el pasaje de Génesis, capítulo 6:3, según algunas interpretaciones judías, plantean que Dios, los judíos dicen que Dios internamente estaba debatiendo, ¿no?, si perdonar al hombre por su maldad o simplemente destruirlo borrándolo de la faz de la tierra. Pero finalmente, después de mucho meditar, es que toma Dios esta decisión fatal, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión fatal? De exterminarlo al ser humano de la tierra y no proseguir con esta espera de arrepentimiento, porque finalmente nunca llegaría. O sea, usted dice, pero Noé se salvó. Sí, pero piensa, en comparación a toda la humanidad, Dios toma esa decisión, ¿no? Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, lo único que continuaba, lo único que se desarrollaba, lo único que se multiplicaba en el corazón de ellos, ¿qué era? La maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Este texto obviamente hay que entenderlo, porque no es que Dios se equivoque, ¿ok? Pero eso es tema para otra serie. Discúlpeme que estoy con una alergia que me está haciendo aquí sufrir. Se arrepintió entonces de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. O sea, animales también cayó el juicio, ¿no?
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo vamos hasta ahí? Mal, ¿verdad? Versículo 8, ahí está la esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién halló gracia? Noé. Entonces la rebeldía del hombre, de las generaciones, hizo doler el corazón de Dios al extremo de irritarlo. Fíjense que Dios tiene paciencia. Es paciente el Señor. Es tardo para la ira, pero Dios tiene también un límite, ¿verdad? De hecho, el juicio que viene a la tierra es el límite de la paciencia de Dios y no hay ni una posibilidad de cambio a esa determinación que Dios ha dicho. Y es una gran advertencia que sepamos todos con mucha libertad. Todo el mundo puede saber que vendrá un juicio, ¿verdad? Pero el hombre, ¿qué prefiere? Darle la espalda a Dios. Entonces, la rebeldía del hombre hace que Dios llegue a este extremo que veíamos en el capítulo 7, de exterminar todo ser vivo de la faz de la tierra, solamente que había hallado gracia ¿en quién? ¿En la familia de Noé? No, es solamente en él. Los otros entraron por, ¿cómo se puede decir? Por pituto, ¿no? De alguna forma, pero el que halló gracia era él. De hecho, nos vamos a dar cuenta que sus hijos tampoco fueron tan buenos con lo que sucedió después. Entonces, esos días fueron de mucha maldad en la tierra y Noé fue el único que para ese tiempo halló favor de Dios debido a la justicia. Esto nos muestra que los creyentes podemos mantenernos puros a pesar de que todos los demás se mantengan impuros. ¿Se entiende, no? O sea, no importa la situación, el fin no justifica. ¿Cómo es el dicho? ¿El fin justifica los medios? ¿El medio? No. Los cristianos debemos aprender a mantenernos, debemos ser distintos, ¿verdad? No iguales a los demás. ¿Te has puesto a pensar qué habría pasado si Noé no hubiese sido un hombre temeroso de Dios? ¿Qué habría pasado? El capítulo 7, póngame el capítulo 7, por favor, Marquito. El capítulo 7 no existiría, ¿verdad? Solamente existiría... perdón, ¿en cuál estamos ahí? Perdón, es el 6.8. 6.8. Si Dios no hubiese hallado en Noé gracia, ¿qué habría pasado con nosotros? ¿Qué creen ustedes? Porque en el capítulo 7 está diciendo que iba a sacar todas las generaciones, toda bestia, reptiles, nada. Pero halló uno que era justo, era agradable ante sus ojos. Entonces, realmente esto es un tema para que nosotros pensemos, porque de no ser por Noé, Dios habría terminado por destruir y de desaparecer completamente la humanidad. ¿Te das cuenta? Qué interesante poder entender esto, ¿no? Y aquí vemos un principio bíblico también. Cómo es que Dios a veces no hace lo que tal vez debiese hacer, ¿verdad? Con nuestra familia, ¿verdad? Sino que por misericordia de alguno que ora. Por eso es importante el clamor y la oración. Noé era un varón justo, ¿verdad? En medio de una generación que era perversa, que era incrédula. Génesis 6.9 dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. ¿Cómo era entonces Noé? Justo entre todas sus generaciones. Noé era un hombre valiente para enfrentar la maldad. Era valiente, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que Noé, para poder lograr lo que él logró de ser agradable delante de Dios, no le tocó luchar con sus propias debilidades, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. De hecho, su acto de obediencia, de construir un arca durante 120 años, no crean ustedes que Noé le llegó por
por encomienda todas las partes y las piezas del arca, ¿no? Y que por ahí venía con armado. No, ¿verdad? Él tuvo que hacer todo. ¿Cuántos de ustedes han hecho algo de construcción? Yo creo que casi todos, ¿no? Y sabemos lo difícil que es, ¿no? Y cuando no nos resulta, peor, porque hay que desarmar todo, ¿verdad? Y todo, bueno, esta iglesia es un resultado de mucho trabajo, ¿verdad? Y cosas que no resultaron, que resultaron, ¿verdad? Pero bueno, de hecho este murito que está atrás mío alguna vez se cayó sobre un hermano, ¿verdad? Pero, bueno, nunca pudimos rescatar al hermano, ¿eh? Así que, no, sí la sacamos. Era más grande el hermano que el muro. Pero Noé era valiente para enfrentar la maldad, pero a la vez era un hombre humilde en todo, incluyendo su actitud delante de Dios. ¿Te gustan los trabajos dados por Dios, no? Pero te imaginas, el Señor te dice, construye un arca. Y Dios ni siquiera le dijo, y ve atrás y aparecerá la madera. No, tenía que ir, buscar la madera, que era una madera difícil de trabajar. Y todo era difícil. Y fue un ministerio de construir un arca físicamente difícil, además ser apuntado por todos los demás que se burlaban de él por muchas razones. Por ejemplo, que no tenía sentido construir un arca en un lugar donde no había agua ni mar, y más encima decir que vendría un diluvio cuando en la tierra nunca había llovido, ¿verdad? Porque era otro tipo de tierra. Entonces, todo era difícil para Noé. Todo, absolutamente todo. Pero sin embargo, él se mantiene fiel. ¿Ok? Cuando leemos en la Biblia que Noé era un varón justo y era perfecto, está diciendo que Noé era íntegro, como lo estudiábamos en la serie anterior. Era íntegro en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Pero pongamos atención a la última parte del versículo. ¿Qué decía el versículo 9? Génesis 6:9. Veamos en la última frase. Pongamos ese. ¿Qué dice? Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Entonces, esta es precisamente la clave para que nosotros podamos ser salvos y escapar, ¿no?, de lo que vendrá a la tierra. ¿Qué debemos hacer entonces para ser salvos? Andar con Dios, creerle a Dios, estar en su camino, ¿sí? El camino del Señor es perfecto. Esto significa andar con Dios, caminar con Dios significa serle fiel, pase lo que pase, ¿sí? O sea, imagínate que perdemos todo, lo poquito que tenemos lo perdemos y seguimos siendo fiel. Eso es lo que Dios espera. Pase lo que pase, venga lo que venga, serle fiel a nuestro Señor. Eso es lo que Dios espera. Eso significa caminar con Dios. Existe una postura doctrinal en relación del arrebatamiento en la vida, ¿no?, que vendrá la venida del Señor. Y esta doctrina se conoce como la postura doctrinal de pretribulacional. ¿Qué significa arrebatamiento pretribulacional? Que sucede antes de la tribulación, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la tribulación? Como lo hemos estudiado en nuestras enseñanzas anteriores, es un periodo, ¿verdad?, o la Biblia también le llama la semana número 70. Son 70 semanas de 7 años, falta una por cumplir, que es la semana número 70, que es lo que se conoce como el periodo de la tribulación o gran tribulación. O sea, 7 años que vendrán a la tierra, en donde vendrán también los juicios de Dios, ahí es donde se levanta el anticristo y todo lo que hemos aprendido. Entonces, en relación a esto, hay posturas doctrinales que enseñan, por ejemplo, que el arrebatamiento será antes de la tribulación, ¿verdad? Ahora, yo en lo personal, se lo digo, en lo personal, y aquí tienen libertad también ustedes para pensar también distinto, pero en lo personal yo creo que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Vale decir que la iglesia del Señor no pasará la tribulación. Que podamos vivir momentos difíciles, principios de dolores, como lo estamos viviendo en este tiempo, sin duda que sí.
Ya hay gente, iglesias en otros lugares del mundo en donde la gente está siendo asesinada por la causa de Cristo. Eso siempre, de todas formas, ha existido. Pero personalmente yo creo, ¿verdad? Y tienen ustedes la libertad porque no es una doctrina principal, ¿verdad? La doctrina principal es que Jesús viene. Cuando yo personalmente he aprendido o he creído que es antes de la tribulación. ¿Ok? Entonces, esto se conoce como postura pretribulacional. Ahora, siguiendo con la tipología de Noé como ilustración, para el arrebatamiento, aquí vemos que él y su familia, ¿qué les sucedió? Cuando ya vino el agua, ¿no? Comenzó a llover. ¿Qué le pasó a su familia a él? ¿Qué les pasó? Se subieron al barco. Se cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta, ¿verdad? Comenzó a llover, subió el agua, ¿verdad? No como el agua en la cuenta de luz. Subió el nivel de agua y la barca comenzó a flotar, ¿verdad? Y ellos no tenían mucha idea de lo que sucedía afuera. Entonces, lo que sucedió fue que Dios los resguardó durante este periodo dentro de ese lugar, que era el arca, ¿verdad? Para que ellos al final pudiesen salir y volver. ¿Dónde? Al mismo lugar, a la tierra. ¿Ok? Bien. Entonces, para mí esto es una ilustración. Lo veo como una ilustración, ¿verdad? En donde Dios protege a esta familia, ¿verdad? Producto de que Noé caminó con Dios. Los protege, ¿verdad? Durante este tiempo difícil. Y Dios es muy sabio porque si hubiese resguardado solamente a Noé, ¿qué problema ven ustedes? Estaría igual, pues, ¿no? Para algunos la felicidad plena, no, pero habría sido difícil porque no podrían haberse multiplicado ni todo de nuevo, ¿ok? Ok, Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9, vamos a leerlo de nuevo. Hay un contexto ahí, ¿no? Pero dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, usted y yo somos justificados por la sangre de Cristo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Cristo murió por nosotros en la cruz y a través de su acto, su sacrificio en la cruz, con su sangre fuimos lavados de nuestros pecados, consumado es, ¿verdad? Ok. Dice, y por él, por Jesús, por este acto en su sangre, seremos salvos de la ira. Vamos a leerlo de nuevo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, lo mismo que les decía. En la cruz, Jesús recibió la ira de Dios, ¿no? ¿Se recuerdan cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento más triste de la vida de Jesús, cuando carga todo el pecado de nuestro, ¿verdad?, sobre su cuerpo, ahí en sacrificio de la cruz, carga el pecado y en ese momento recibe también la ira de Dios sobre su vida, ¿verdad? O sea, difícil, ¿no? Entonces recibe toda la ira de Dios, producto de nuestros pecados. Los pecados de las generaciones pasadas, de los tiempos de Noé, de Adán y Eva, ¿verdad? De los que estaban en aquel tiempo, de los que vendrían, de nosotros y hasta que el Señor traiga su juicio. ¿Ok? O sea, ese acto es suficiente, ¿verdad? Consumado es. No es que Jesús, cuando recibe la ira de Dios sobre su vida, como que Dios le haya faltado un poquito. ¿Se entiende, no? Consumado es. Todo está hecho. O sea, con esto podemos decir que si tú eres un hijo de Dios, Dios nunca jamás volverá a tener ira contigo porque eres un hijo, ¿verdad? Y tus pecados ya fueron pagados, ya has sido justificado. ¿Se entiende, no? Otra cosa es que cuando tú pecas, pierdes comunión con Dios, ¿verdad? Pero no es que pierdes la salvación. De hecho, hermanos, y esto no lo transformen en un libertinaje, pero el día de que el Señor venga, o sea, cuando aparezca el Señor en el arrebatamiento, díganme ustedes, usando solamente el sentido común,
¿Van a haber pecados en su vida? ¿O vamos a estar, cuando decimos estar a cuenta, significa que no va a haber nada en tu vida? ¿Qué crees tú? ¿Sí? Sí. Ahora, no es que esto sea un permiso para. La vida cristiana significa estar a cuentas, velando, significa que si tú pecas, tienes un abogado para con el Padre, Jesucristo. Por lo tanto, tú debes ir rápidamente delante de los pies de Cristo y arrepentirte de tus pecados, ¿verdad? Porque eso obviamente trae consecuencias a tu vida espiritual, ¿verdad? Entonces, si el pecado no confesado se va acumulando, ¿y sabes lo que sucede cuando el pecado confesado se acumula en tu corazón? Hay dos cosas, o te alcanza o se endurece el corazón. Y cuando se endurece el corazón, estás a una línea de la apostasía, que significa es que puedes llegar incluso a negar tu fe. Confesado significa no solamente reconocer, significa arrepentimiento, cambio en tu vida. Entonces, el día que Jesús venga, probablemente habrán pecados en nuestra vida, ¿no? Que van a estar ahí inconclusos, pero seremos salvos, porque somos salvos por medio de la fe. Fíjate, qué tremendo, ¿no? Salvos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, Jesús, bajo estos conceptos, podríamos comprender que Jesús nos está librando de la ira venidera. ¿Ok? Y aquí hay hartas discusiones acerca de estos temas, ¿no? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Entre paréntesis, recordando lo anterior, recordemos que la tribulación, ¿verdad? O esta semana número 70, según la profecía, es un trato ¿con quién? Con Israel, con los judíos, ¿verdad? Para ellos es el trato. Hoy día nosotros tenemos este trato con Dios que es en medio de la gracia. Estamos viviendo el periodo de la gracia que se acaba. La gracia comienza el día cuando se comienza a predicar el Evangelio, ¿verdad? En el periodo de la muerte y el sacrificio de Cristo. Y ese periodo de gracia, que es ser salvos por medio de la fe, se acaba ¿con qué? Con el arrebatamiento, ¿verdad? Ahí termina la gracia, ¿verdad? Y la tribulación, o el periodo de la gran tribulación, esta última semana 70, ¿con qué se inicia? ¿Con el arrebatamiento? No, con la firma del tratado de paz y seguridad que hará el anticristo con todas las naciones, ¿verdad? Ya le he dicho que el tratado que se firmó no es el que la Biblia dice, de hecho ya están atacándose nuevamente. Jesús nos librará de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo lo está desarrollando y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿Quién es? Jesús. Esperar de los cielos, ¿no? Recuerde que Jesús había ido, ¿no? Y volvería de esa forma. Y esperar a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, está diciendo Jesús, o Pablo en este caso a los tesalonicenses, le está diciendo, vendrá un periodo, vendrá un momento en donde la ira de Dios estará nuevamente sobre la humanidad, como la tipología que estamos viendo de los días de Noé. Ok, lo estamos entendiendo, ¿no? Vamos a avanzar al capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué no ha hecho Dios con nosotros? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? O sea, hay un propósito de Dios, que tú le conozcas a través de los lazos de amor, ¿no? Esos lazos de amor a veces son las pruebas, ¿no? Pero que finalmente todo nos ayuda para bien. Pero Dios no nos ha puesto como hijos suyos para estar bajo la ira. Piensen ustedes en sus propios hijos. ¿Qué es lo que ustedes quieren darle a su hijo? Un correas. No, pero ¿qué quieren darle ustedes a sus hijos? Amor, cariño, bienestar. Y los padres le darían todo a sus hijos, ¿verdad?
No escucho mucho amén. Bueno, pero ese es el concepto, ¿no? Jamás un padre planificaría darle, por ejemplo, ira a su hijo, ¿verdad? No es parte del... Pero si hay que poner disciplina, hay que ponerla. Pero en el corazón de Dios nos está diciendo a través de este texto que Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación. Fíjense cómo lo relaciona con salvación, ira, ¿verdad? No está hablando tanto de la disciplina. Pareciera que habla de algo, ¿no? Entonces algunos han dicho, no, esto de la ira es el juicio final. Pero ese juicio no es para nosotros, ¿verdad? Sí, no tiene sentido hablarle del juicio a un creyente, porque nosotros nunca estaremos en el juicio del gran trono blanco. ¿Se entiende, no? Ok. Capítulo 5, versículo 9 dice... ese lo leí, perdón. Ahora... el cristiano que guarda la palabra de Dios en su vida, también es guardado de la ira. Guardar significa creer, ¿verdad? La palabra de Dios. Apocalipsis, me dio miedo eso, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. No le tenga miedo a Apocalipsis, ¿verdad? Léalo. Es un género literario lleno de esperanza para la iglesia que fue perseguida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, guardar es obedecer, ¿ok? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo, dice el Señor a esta iglesia, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, no sobre la vida de esa persona, dice, sobre el mundo entero. Está hablando de una prueba, un momento difícil que vendrá sobre el mundo entero, ¿ok? Para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? Entonces ahí nos está diciendo que Dios, el que guarda su palabra, ¿usted guarda la palabra de Dios o no? ¿Sí? ¿O la guarda para puro irse a su casa? No, guardar significa obedecer la palabra, estudiarla. Dice que los que hacemos esto, Dios nos protege. Qué tremendo, ¿no? Los cristianos que oran, los cristianos que vigilan, serán considerados también como dignos de escapar de todo esto. Vamos a leer Lucas 21, 36. Dice, velad, un imperativo, ¿no? Pues en todo tiempo orando, dice, velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nos habla entonces de esto, ¿no? Ahora, no es que te salves por orar, pero se entiende que un cristiano verdadero, ¿qué es lo que hace? Ora, busca a Dios, ¿verdad? Algunos por ahí velan de día y ayunan de noche, todos los días, ¿verdad? ¿Se entendió, no? Usted tiene que comenzar a orar a Dios, ¿verdad? Buscarle en un momento importante de su día, de su agenda, ¿verdad? Dedíqueselo a Dios y comienza a buscarle. Entonces, creemos que de alguna forma Dios nos libra, ¿no? A través de este ejemplo, esta tipología del arrebatamiento, nos libra Dios de la tribulación, ¿verdad? Y nos vamos al cielo con Él. Isaías 57.1 dice, perece el justo, Isaías 57.1, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Ahora, este pasaje podría ser hasta para mala interpretación, pero lea después el contexto, para que pueda entender un poquito más. Isaías también, que es un profeta, en el capítulo 26, versículo 20, dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquitito por un momento en tanto que pasa la indignación. Aquí obviamente ya tiene que ver directamente con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que van a tener que esconderse y protegerse en este periodo que va a ser muy, 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 muy difícil. Entonces vamos a ver esta tipología del arrebatamiento en el diluvio. En los días previos al arrebatamiento, dice la palabra
Jesús dijo que serían muy parecidos a los días previos del diluvio. Vamos a leer Mateo capítulo 24, 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ya sabemos el contexto, lo vamos a estudiar un poquito más. Porque como los días antes del diluvio estaban, ¿cómo estaban? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahí las cosas cambiaron. Ya no pudieron hacer nada más que eso. No pudieron hacer nada más porque ya no siguieron viviendo. 39. Y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se fijaron lo que habla acá? Dice que estaban todos comiendo, bebiendo, ¿verdad? Esto nos habla de glotonería, fiesta, diversión, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere con esto, verdad? Yo sé que usted a lo mejor en la noche se levanta y pica cositas ahí para comer. No estamos hablando solamente de eso, ¿no? Sino que está hablando de las características de la generación que estaba en los tiempos de Noé. En esos tiempos existía un anhelo por lo material, el materialismo, por lo pasajero, y un rechazo deliberado a todo lo relacionado con Dios, con su palabra, ¿verdad? Y estas eran características propias del día, los días de Noé. Mira lo que dice Isaías, capítulo 22, versículos 12 y 14. Creo que esta es la versión en Nueva Traducción Viviente, Marquito. Dice, en ese día el Señor de los ejércitos celestiales los llamó a llorar y lamentarse. Fíjense, ¿a qué los llamó el Señor? A meditar, a ayudar, a humillarse, ¿no? Clamar. Les dijo que se raparan la cabeza en señal de dolor por sus pecados y que usaran ropas de telas ásperas para expresar su remordimiento. Acá hay un contexto que era que los judíos en momentos difíciles se vestían de una forma, ¿verdad? Hay todo un tema ahí cultural, ¿verdad? Que tenía que ver con el clamor, buscar a Dios, orar, etc. Pero dice el versículo 13 que Dios les había mandado esto, pero ¿qué hicieron ellos? Dice, en cambio, ustedes bailan y juegan, matan reses y ovejas, ¿verdad? ¿Para qué creen ustedes? Ahora, no es que sea malo, pero lo que Dios les estaba pidiendo es que le buscasen, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Comen carne, beben vino y dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Un buffet, ¿no? 14. El Señor de los ejércitos celestiales me ha revelado lo siguiente, dice Isaías, hasta el día en que mueran nunca se les perdonará este pecado. ¿Cuál pecado? No obedecer lo que Dios les había mandado. Ese es el juicio del Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. Las generaciones de Noé eran así. ¿Cómo está hoy día la gente? Hoy día es más importante la entretención. ¿Sí o no? Tal vez alguno no dejó de hacer lo que debía hacer para Dios por preferir la entretención. No digo que no se entretengan, ¿verdad? No digo que no tengan Netflix, que no salgan de vacaciones, no, háganlo, ¿verdad? Pero nunca eso debe reemplazar lo que debemos hacer delante de Dios, ¿verdad? Entonces, acá esta gente comenzó a poner todo lo demás, la diversión, la glotonería, ¿verdad? La carne en general, por sobre lo que Dios les había mandado, que era, comiencen a orar, porque lo necesitaban, venían tiempos difíciles. Pero ¿qué hicieron? Comamos, bebamos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando vino la pandemia? ¿Se recuerdan, no? Ya como que se nos fue olvidando ese periodo. Pero la gente mucha gente comenzó a ser reflexiva, ¿verdad? Las primeras semanas de pandemia, me recuerdo que nos conectábamos, orábamos, y el que dirigía la oración lloraba más que lo que oraba, porque eran momentos que no sabíamos hacia dónde iba la cosa, ¿no? Pero mucha gente, sabiendo toda la desgracia que estaba sucediendo, había gente que hacía, por ejemplo, fiestas
clandestinas. ¿Se acuerdan ustedes de esas cosas? Qué terrible, ¿no? Y uno decía, pero ¿cómo la gente tan idiota, verdad? Pero ahí estaban, ¿verdad? ¡Ah! No, el COVID no existe, ¿verdad? Y después, todos muertos. ¿Cuánta gente murió, verdad? Por situaciones, ¿verdad? Todavía hay gente que niega todo esto. Bueno, pero son características propias de aquel tiempo, ¿verdad? Rechazar el plan de Dios. Otra característica de los tiempos en donde el Señor vendrá es la violencia. ¿Será que hoy día es violento el país? O sea, Chile es uno de los países más seguros de Latinoamérica. ¿Sabían ustedes eso? Imagínense, o sea, ¿qué queda para los demás? Hay anarquía total, ¿verdad? Que cada uno hace lo que quiere. La vida del ser humano prácticamente hoy día y en los tiempos de Noé no valía nada, ¿verdad? O sea, cualquiera viene y te mata, por ejemplo, por 1.000 pesos. ¿Ha visto esas noticias? Y lo mataron por 1.000 pesos o por un celular. Asesinar a otros sin pudor, sin resentimiento, era el pan de cada día en los tiempos de Noé y es tal cual como ocurre hoy día en nuestra generación. Nuestra generación se caracteriza por tener una conciencia cauterizada en donde incluso los valores básicos son ignorados. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Violencia, crímenes, masacres, secuestros, robos, drogas, delincuencia y de todo índole, ¿no? Desobediencia a los hijos con los padres, parricidios, abortos, infanticidio, la eutanasia, y todo esto marca la agenda de la sociedad y hoy día está todo violentado, ¿no? La historia de la humanidad hoy día es terrible. Dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 11, dice que se corrompió la tierra de delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia en los días de Noé. Hoy día también, ¿no? Génesis 6:13, lo leíamos, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré con la tierra, y yo lo destruiré con la tierra. Hoy día la gente ya no, las autoridades no saben qué hacer con la violencia. Tal vez nosotros decimos, hay que tomar cartas pero es difícil, hermanos. Es difícil. Es difícil incluso para las mismas autoridades, ¿no? Porque hoy día las bandas criminales están tan organizadas que tú podrías correr riesgo incluso de tu propia familia por tus actos, ¿no? De justicia. Entonces hoy día la policía, las autoridades están cada vez más impotentes ante la violencia y el desarrollo de grupos organizados. Pareciera que todo resulta inútiles. Las cárceles, ¿verdad?, no dan abasto. Los programas de rehabilitación fracasan. E incluso pareciera que solo la pena de muerte sería como la solución, ¿no? Pero así estaba la sociedad de los tiempos de Noé y así está hoy día la sociedad. ¿Qué decir de la inmoralidad, ¿no? En los tiempos de Noé. Del desenfreno moral, los vicios. Y hoy día el incremento de la inmoralidad, los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, nuevas drogas, es la noticia de cada momento. Entonces hay una búsqueda insaciable del ser humano de buscar placer en lo que sea. La juventud hoy día se destruye, ¿no? Tenemos que decirle a nuestros jóvenes, chicos, chicas, cuidado, ¿verdad? No, y tenemos miedo los padres de a lo que ellos pueden estar expuestos, ¿verdad? Pero el Señor nos advirtió, ¿verdad? Y dice en Génesis capítulo 12, 6:12, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Otra característica de los tiempos de Noé era la destrucción de la unidad familiar. ¿Le suena? Hoy día está así, ¿no? Cuando se casa una persona, ¿qué decimos?
¿O qué dice la sociedad? A ver cuánto van a durar. Claro, porque ya es común, o sea, lo raro es que no te hayas divorciado, ¿no? Entonces tú le dices, ¿y cuántos años de matrimonio tienes? ¿Cuántos tiene la Isemi con el Christopher? A ver, Christopher, dígamelo. 7. A mí no me pregunte. 7. ¿Qué le dice la gente al Christopher Clark? 7. Uy, harto, ¿verdad? ¿Cómo lo han hecho, verdad? Pero el divorcio hoy día es como que el matrimonio viene con, incluso tan así que hoy día, o sea, no sé si ustedes sabían que se está planteando ponerle caducidad. ¿Saben lo que es caducidad, no? Que se termine o sea, fecha de vencimiento, claro. Aceptas a Pepita por 24 meses, ¿verdad? De casamiento, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Está bueno? Hay uno que va a dormir en el sillón. Me mandan la foto. Hoy día la destrucción de la familia, el núcleo familiar, ¿verdad? La desintegración, la falta de comunicación, padres interesados solamente en sus propios logros, sus trabajos, desinteresados completamente de sus hijos, ¿verdad? El otro día conversábamos con los pastores y yo les advertía de un error que se da a veces en las iglesias, ¿verdad? Que es que muchas veces la gente quiere que los pastores hagamos el trabajo de los padres, ¿verdad? Y eso debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes debe hacer su labor y luego nosotros ya los reforzamos, les ayudamos, les aconsejamos, pero la labor la hacen primeramente ustedes como padres, ¿se entiende, no? Entonces yo me acuerdo de muchos casos, ¿no? Antiguos, ¿no? De personas que me decían, vaya a hablar con mi hijo, ¿verdad? O incluso una vez uno con la esposa, y nosotros con mi esposa llegamos ahí, y la esposa no sabía que nosotros íbamos, ¿verdad? Y el esposo, y fue muy tenso el momento cuando golpeamos la puerta, la señora nos abre y nos dice, ¿y ustedes? ¿Verdad? Y nos conocía, obviamente, pero es que vinimos, se supone que teníamos una cita, ¿verdad? Es que yo no sabía, nos decía ella. Y ahí el esposo dijo, no, lo que pasa es que yo quería que conversaran contigo, ¿verdad? Para que te dijeran algunas cosas. Fue muy incómodo para nosotros, ¿verdad? Muy incómodo. Entonces, distinto es que ustedes acuerden, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿y quiere conversar? Ah, ok, ya nos juntamos, ahí es distinto. Pero la destrucción de la familia era algo muy común en los tiempos de Noé. Y hoy día también. La familia está desintegrada. Las estadísticas de divorcio son abrumantes, ¿verdad? La gente se casa, se divorcia, vuelve a su casa, se vuelve a casar, ¿verdad? Se juntan, conviven. No, o sea, es una locura, ¿no? Otra característica era la dureza del corazón, ¿verdad? Una rebelión hacia el Señor. Y Noé predicó a la humanidad acerca de lo que iba a venir, pero todos ellos se mofaban de Noé y no quisieron escucharle. No quisieron escuchar. Así que tú no te asombres cuando le prediques a alguien y ese alguien te diga, ok, gracias, y no te escuche. O incluso alguno te diga, ¿sabes qué? Yo te quiero mucho, pero no me interesa lo que tú hables. Pero mi cariño hacia ti, ¿verdad? Pero no les interesa. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero. ¿Qué significa pregonero? Anunciador. Pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vendrá el juicio sobre esta humanidad. Un día esas personas que rechazaron el mensaje, tal vez te vean, ¿no? Cuando estemos ahí, venga el juicio de Dios y nosotros estemos con el Señor, tal vez, no sé, ¿no? Nos veamos, pero ya no habrá nada más que hacer. Lo cierto es que todas esas personas
estarán completamente convencidas que lo que están recibiendo es justo, es la justicia de Dios. La Biblia nos habla que Noé era un hombre perfecto en sus generaciones, es decir, que resaltaba en todas las generaciones en las cuales él había vivido. Era un mensajero de Dios para la humanidad, un pregonero de justicia le llama acá. Los heraldos eran mensajeros que llegaban a los pueblos, traían una antorcha, ¿verdad? Como encendida, en las manos, con la cual llamaban la atención de la gente y luego gritaban a voz de cuello. ¿Sabes lo que es voz de cuello, no? Sin parlante, sin nada, muy fuerte. Y decían el mensaje enviado por el rey. ¿Sí? Muy parecido a lo que hacían los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, estos eran los heraldos. En síntesis, Noé le dejó un gran legado a la humanidad y no fue solo la supervivencia de la especie humana, sino que es el mensaje de la fe, de creerle a Dios, a pesar de que era completamente absurdo construir un arca. ¿Sí? Que tú vengas cada semana a la iglesia y destines este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Para la gente que te rodea, que no conoce de Cristo, para ellos es completamente absurdo, una locura, ¿verdad? Pero ¿cómo de nuevo? Mira, ¿a dónde dice que va la iglesia? A Padre Hurtado de Curacaví, ¿verdad? De la Puente del ¿cómo no se busca una más cerca, ¿verdad? Qué gente más loca, y no van solo los domingos, ¿verdad? O de donde venga usted, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Sigue sirviendo a Dios con todo tu corazón. La fe, lo haces por fe. Venimos acá, ¿dónde está Dios? ¿Alguien ve a Dios? Sí, lo veo los pajarillos, ya, ok, pero aparte de los pajarillos. ¿Ve usted a Dios? No lo vemos, ¿verdad? Pero sabemos, experimentamos, ¿verdad? Todos los días su mano, o nosotros, mejor dicho, atribuimos a todo lo que experimentamos la mano de Dios. Eso trae gozo, paz, alegría, plenitud en nuestro corazón. Y ahí, en ese acto, está la fe, ¿verdad? Lo que Noé dejó para la humanidad es justamente la enseñanza de la fe. No rebajemos, hermanos, la enseñanza de Noé para una triste canción de niño, ¿verdad? Todos caben y tú también, ¿verdad? Y esto usted, ¿quieres oír? ¿Cómo hace el gatito? Está bonita la canción para los niños, pero enséñele también más allá de la enseñanza del gato, ¿no? Es tan buena la canción que hoy día un montón de gente en YouTube hace sus videos, ¿no? Dice Hebreos capítulo 11, 7, el pabellón de la fe, mira, dice Hebreos 11, 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, fíjate. Porque si Noé pudo creer, también los demás podían creer. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este tiempo entonces se compara al momento que Dios cierra el arca, el arrebatamiento, un símil, una tipología. Mira, vamos a comparar dos textos. Uno está en Génesis, anótelo primero, Génesis capítulo 7, 16 y Mateo capítulo 25, 10, Mateo 25, 10 al 13. Vamos a comparar estos. Hay una opción ahí, pero no sé si tú la sabes, pero hay una opción que se pueden poner los dos textos. Pero no te preocupes, Marquito, no nos compliquemos. Ya mira, vamos a ver cómo de alguna forma los tiempos de Noé son una tipología del arrebatamiento. Bueno, ahí los tenemos, ¿no? Check, lo vamos cambiando. Ya, vamos a leer Génesis 7, 16. Y los que vinieron
macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y cuando ya subieron todos, dice que Dios, ¿qué es lo que hizo? Cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Fue Dios, ¿verdad? Ok. Vámonos ahora a Mateo capítulo 25, 10. Pero mientras ellas iban a comprar, aquí la historia se la va a hacer conocida, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Se acuerda la historia, no? ¿Qué historia es? Las 10 vírgenes. Ok. ¿Qué dice el 11? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, también hay una aplicación que se puede dar con esta parábola, ¿verdad? Pero fíjense la similitud del pasaje versículo 10 de Mateo y el versículo 16 de Génesis. Se cerró la puerta, ¿verdad? Entonces, por más que Noé hubiese querido salir del arca para socorrer a la humanidad, que estaba aterrorizada, ¿no? Seguramente se escuchaban los gritos de la gente. Probablemente ahí sí todos quisieron ir, ¿no? Cuando ya vieron todo, pero la puerta estaba cerrada por Dios, ¿verdad? Y cuando Dios cierra puertas, nadie las puede abrir, solamente Él, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Ok. Y esto demuestra entonces que el juicio de Dios es irreversible. ¿Qué prefieres? ¿Dentro del arca o afuera del arca? ¿Qué prefieres? Dentro del arca, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Irte con el Señor o quedarte a experimentar el juicio que viene a esta tierra? Va a ser terrible, va a ser difícil. Ya vamos a ver en las próximas enseñanzas los juicios que vendrán durante el periodo de tribulación, para que a usted no le quepa duda, ¿no? Sin embargo, somos salvos por medio de la fe. Si tú tienes una fe verdadera, si has creído que Jesucristo es el Señor, eso es suficiente para tú ser salvo. Lo que nos toca ahora es demostrar con nuestro testimonio de que esa fe es verdadera. La fe sin obra es muerta. ¿Nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Vamos a pecar? Lamentablemente sí. Pero debemos perseverar en mantenernos firmes delante del Señor. En la medida que te arrepientes, en la medida que vienes delante del Señor con un corazón humilde, contrito y humillado, el Señor se agrada. El Señor, a pesar de conocernos, nos amó primero. Amén. Vamos a orar. En las próximas enseñanzas seguiremos viendo algunas ilustraciones de otras historias y personajes de la Biblia en relación a este tema. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de orar, de aprender de tu palabra y de querer estar contigo, Señor, de querer irnos contigo pronto, estar contigo para siempre. Señor, te pedimos que vengas pronto, ese es el anhelo en nuestro corazón, que aquellas personas que amamos, Señor, puedan conocerte, que pronto podamos ver tu respuesta en nuestras vidas, Señor. Y ahí están todos ellos, Señor, tú los conoces. ¿Nosotros qué haremos? Seremos fieles a ti. ¿Qué haremos, Señor? Guardaremos tu palabra, guardaremos tus mandamientos, seremos fieles, Señor, para que esas promesas que están para nuestra vida, Señor, alcancen también a aquellas personas que amamos y que queremos que te conozcan. En el nombre de Jesús, Señor, compartiremos tu palabra, tu evangelio, a todo aquel que lo necesite. Padre, anímanos como iglesia a seguir adelante, a seguir mirando de ti, a seguir trabajando para ti y tratar por medio de tu palabra con nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu esperanza. Bendice a mis hermanos. Aprovecho, Señor, de orar por sus necesidades, por sus peticiones, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor.
Todos estamos ahí delante de ti, Señor, y con fe en nuestros corazones recibimos lo que proviene de tu mano, Señor, y recibimos toda bendición necesaria para conducirnos en nuestra vida. Bendice a los que están acá, Señor, aquellos que están conectados en sus hogares. Bendícenos grandemente, Señor, y ayúdanos para poder estar este domingo también adorándote y sirviéndote con alegría. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén.